Semental. En el campo hablaban de los sementales como de cosas importantes. Creía haberlos visto, correr en las montañas, manadas perseguidas por hombres con lazo. Los cuellos de los sementales eran los más escurridizos. Los hombres salían de la polvareda, con las rodillas chuecas y sangre. Quería ver a uno de cerca. Dormía mal y el resto del día estaba alerta a cualquier diferencia. La primera vez que lo vi, fue directo a la espalda de la yegua que ondeaba la cola. Me parecía que se retorcían. Nunca había visto nada parecido. No pude borrar el recuerdo. No quise. Después, otra imagen lo tapó. La misma yegua tumbada, pujando algo que no terminaba de salir, hasta que alguien metió sus brazos para sacar las patas atoradas y el hocico. El resto salió solo en lo resbaladizo. No conseguía pararse. Aún no abría los ojos, pero ya se estiraba y doblaba bajo el cuello tenso y la mirada de su madre. Vi que era macho, pero no supe si era un semental. Como este potrillo recién nacido, la poesía de Ana Carolina Quiñones Salpietro se ha reinventado, se ha reconstruido en este poemario, Matacaballos, su último libro publicado en 2018. Con la curiosidad de un infante que todo mira, que todo explora, que todo espacio nuevo quiere recorrer, pero con la exigencia de un adulto que ya no necesita pedir permiso ni afianzarse sobre la aprobación de otros, a diferencia de la cría descrita en este poema, que aún necesita voltear a ver a su madre para seguir andando. Ana Carolina, nuestra invitada en esta nueva edición de Converso, nos guía por la sinuosidad de los diversos tópicos que componen este libro, que si bien tiene como base el universo hípico, es también la historia de una dinastía familiar trunca, es la tensión generacional entre padres e hijos, es el rechazo de una mirada patriarcal sobre los nuevos constructos de la femineidad. Sus tres segmentos, calentamiento, pista de trabajo y trote, representan también las etapas que ella tuvo que atravesar durante los 5 años que le tomó escribirlo. Además de con sus padres y hermanos, Ana Carolina vivía con sus abuelos maternos. Su papá es ingeniero mecánico metalúrgico y su madre profesora de educación especial. Si bien en su familia había algunos músicos y actrices, en su círculo primario la formación artística no era algo que predominase, pero tampoco la rechazaban. Mi abuelo es como un personaje muy curioso porque fue a la universidad en los años 50, es economista. Fue economista del BCR y trabajó en el comercio. En realidad quería ser periodista, pero su familia no le dejó. De alguna manera ahí aparezco yo. Y claro, ¿no? Yo cuando pienso en ella, pienso un poco en la sonrisa de la Mona Lisa o una cosa así, ¿no? Es una mujer sui generis. A ver, obviamente tuvo facilidades para estudiar, pero definitivamente es raro tener una abuela que haya ido a la universidad y una abuela con tanta confianza en sí mismo. Es muy inspirador, en realidad. Yo creo que la figura de mi abuela ha sido muy inspiradora. Además se casó con un hombre mayor, en fin, ha hecho una vida muy, muy, muy suya, muy propia. Pero también al mismo tiempo creo que con ciertos moldes, ¿no? Por la época. Creo que si mi abuela hubiese vivido en esta época, hubiese tenido otra vida, me parece. La biblioteca de casa no se particularizaba. Sin embargo, sí recuerda a sus abuelos en la sala leyendo revistas o periódicos o lo que fuese, siempre estaban leyendo. Para ella, verlos revisar papeles, estructurando y ordenando ideas en hojas, en cuadernos, es en ese contacto constante con el papel y su materialidad donde ella mejor ha afianzado su recuerdo. Así, ambos, pero especialmente Salvatore, su abuelo materno, con quien tuvo una relación maravillosa y que ella recuerda como un impulsor de su confianza personal, ambos fueron una especie de cómplices de su amor por la literatura. Había una biblioteca, pero sobre todo de coleccionables del comercio, ¿no? Premios Nobel, no sé, autores del boom latinoamericano, cosas así, pero por supuesto que no era una biblioteca armado desde la curiosidad lectora de mis padres, ¿no? Estaba el Baldor por ahí mezclado con las obras completas de Vallejo, que no creo que ninguno de mis padres hayan tenido mucho interés en ellos, ¿no? O sea, de hecho, mis padres, si les hablas de poesía, estoy segura que piensan todavía en una estructura de rimas y otro tipo de cosas, ¿no? Pero, no sé, estaba el Caballero Carmelo, cosas así. Pero no estaban precisamente los libros que a mí me interesaban. Yo recuerdo que cuando era chica,
Así como existía Blockbuster y el Drugstore, que también era como un Blockbuster de barrio, existía, esto incluso no estoy muy segura si me lo he inventado, ¿vale? Es como uno de estos recuerdos que son medio sueños también, pero creo que sí existía. Se llamaba Libro Red, hasta me acuerdo el nombre, y me acuerdo que de chica iba con mi abuelo a, él era un gran lector sobre todo de revistas y de revistas de actualidad y de política y tal. Entonces iba con un montón de caretas y cosas así y las donaba y yo siempre husmeaba lo que aparecía. Y es a partir de Casa de Cartón y 5 metros de poemas que yo empiezo a tener un interés en la poesía y a buscar otras cosas. Recuerdo que quizá uno de los primeros libros de poesía que busqué por mí misma, que no era parte de un plan de lectura, por así decirlo, como me encantó La Casa de Cartón fueron los poemas de Martín Arán. Por cierto, son súper complejos. De que en esos momentos los leía y no entendía nada, ¿no? Y ahí viene como estas preguntas, ¿no? ¿Qué estoy entendiendo de lo que leo? Porque finalmente mi formación había sido, o sea, los controles de lectura de mi colegio era muy como para saber si habíamos entendido los personajes, la trama, o incluso cuál era la moraleja, de alguna manera. Y esta era una lectura que me enfrentaba a otro tipo de preguntas, y probablemente sin respuestas, ¿no? O con respuestas abiertas. Y claro, ¿no? No entendía la mayoría de cosas, a mis 13 años, no entendía la mayoría de cosas que estaba leyendo, pero me gustaba el sonido. Y seguía leyendo por el sonido, porque, en fin, incluso quizás un poco por el efecto que tienen las canciones, ¿no? Por esa época a mí me encantaba escuchar Smashing Pumpkins, Radiohead, Sui Generis, Cristina y los Subterráneos, no sé, ahí tenía un cambalache en la cabeza, pero sí. Sí, la música tuvo una influencia fundamental en sus escritos, sobre todo en sus dos primeros poemarios, que son Cuentos tristes que esperan las chicas antes de salir a bailar y Vacaciones de invierno. De hecho, ella recuerda que un viejo amigo le mencionó que justamente los poemas de esos primeros libros parecían letras de canciones. Retomando, en esa etapa de definición de gustos y referencias, en primera instancia parecía que el colegio de monjas en el que estudió tampoco ayudó mucho. Ella lo describe más como una suerte de fábrica o incubadora de buenas ciudadanas, de mujeres modelo. Si alguna concentración de esfuerzos existió sobre la escritura, era porque es de señoritas tener buena ortografía, buena sintaxis y caligrafía, mas no entenderla como un soporte creativo. Pero la escritura, por supuesto, no era un medio de expresión, ¿no? Bueno, como casi nada de lo que nos enseñaba ahí. O sea, sí agradezco que hayan sido quizás rigurosos. La parte buena es que sí nos enseñaron algunos poetas españoles. Yo recuerdo con mucho cariño a Pedro Salinas y, no sé, cosas así. Creo que también es súper importante que a los 13 años, yo creo que estas monjas que dirigían al colegio en el que yo estudiaba tuvieron el desatino de contratar a un profesor de literatura que realmente quería enseñarnos literatura y que personalmente me incendió la cabeza, ¿no? Nos hizo leer muchas cosas que si ellas hubiesen sabido se hubiesen ruborizado, no sé, desde 100 años de soledad hasta cuentos de Ribeiro, cuentos de Bryce Echenique, 5 metros de poemas, que, o sea, recuerdo clarísimo que ya apareció y dijo, bueno, abra ese libro como quien, lea este libro como quien abre una fruta, capaz lo parafraseo mal. Y tengo 19 años y una mujer parecía un canto. Me acuerdo muchas cosas muy literales y yo creo que ahí también, en este profesor que tenía mucho interés en la poesía, se abre una puerta, ¿no? A un jardín secreto, de alguna manera, para mí. Este afortunado ingreso la ayudó a fortalecer sus primeros impulsos relacionados con la formación de su escritura ya direccionada a la poesía, aunque recuerda que en su diario, del cual ahora nos va a contar, también dibujaba y que muchos de esos trazos se convirtieron en intentos de cómics, es decir, de seguir contando historias. Y luego yo llevaba un diario que al inicio era como, querida Kitty, así, imitación terrible del diario de Ana Frank, fue un libro que me gustó mucho, de chica. Y luego ese diario, que cuando yo estoy en sexto grado de primaria o entre quinto y sexto,
ya hay un momento en que deja de ser un recuento de lo que pasa en los días, ¿no? Un registro, y empieza a ser otra cosa, ¿no? Ya es como una suerte de documento de observación de mi familia, del colegio, y luego empiezo a hacer ahí, a garabatear o a esbozar mis primeros poemas, ¿no? Pero primero, digamos que fue una cosa medio de autoficción, y ahí hay anotaciones de poemas, hay versos que voy leyendo que me gustan. La escritura así empezó como un proceso de introspección y hasta de autocrítica, porque si en algo no duda Ana Carolina, es en describirse como competitiva y hasta obsesiva, y que incluso de pequeña ya cuestionaba la calidad de sus dibujos, por ejemplo, creándose como una conciencia de que existía gente que podía hacerlo mejor que ella. A largo plazo, esta combinación le funcionaría perfectamente en la construcción de Matacaballos, pues si bien ella no coacciona sus arrebatos ni pulsiones cuando escribe, sí las trabaja y define minuciosamente antes de hacerlas públicas. Pero siguiendo en su historia, si bien en su familia había músicos y actrices, sabía que esas artes respondían a otra clase de procesos creativos. Claro, no, yo creo que de chica tenía como el orgullo secreto de que era algo que me diferenciaba, ¿no? Como un orgullo secreto de mi mirada, quizás, ¿no? Eh, Obviamente no lo sabía con esas palabras, pero al mismo tiempo sabía que era un espacio o un hábito o un oficio desde el cual me podían juzgar mucho, ¿no? Entonces sí, era algo medio secreto, ¿no? Más o menos. Bueno, hasta que empecé ahí a participar de los Juegos Florales y ya no fue tan secreto. Pero seguía haciéndolo de alguna manera. No era algo de lo que conversara ni con mis compañeras del colegio, ni con mis padres, ni con este profesor sí lo conversaba, ni con los chicos que me gustaban en el momento, por supuesto, porque no era muy, qué sé yo. Sí era algo que lo hacía y me gustaba en realidad porque era algo muy mío. Y fue algo que empezó mucho antes de tener conciencia de qué era buena poesía o qué era mala poesía. Eso también me gusta, creo. Como en el cine. A mí me encantan las películas desde mucho antes de saber quién es Fellini o quién es Bergman o todo eso, ¿no? Así que creo que eso es algo bonito. Un elemento que aún no hemos mencionado es el cine, trascendental en su vida y en su formación. Al terminar el colegio, influenciada por películas como Almost Famous o Woodstock, el documental del famosísimo Festival de Música de 1969 y epítome del sueño hippie, Ana Carolina sabía que no quería ingresar a la universidad inmediatamente, a pesar que, como dice, estudiar era algo que le encantaba. Y pasé por una etapa de decir, ay, no sé, bebé, quiero irme a trabajar a no sé dónde y viajar y tener una casa rodante y ese tipo de fantasías. A diferencia de nuestros invitados anteriores, Ana Carolina sí consideró estudiar literatura como primera opción y ciencias políticas. Sin embargo, cuando asistió a unas charlas informativas en la Universidad Católica, se dio cuenta que el tiempo perdido en llegar hasta allá imposibilitaba todo. Sucede que ella vivía en Surco. Nuestro sistema de transporte público me obligó a cambiar de carrera, me dice con cierto pesar. Y es que de adolescente, sin contar con auto particular, malgastar casi 3 horas diarias solo en el camino de regreso a su casa le parecía un absurdo. Sí, hay quienes pueden evaluar diversas actividades a realizar en ese tiempo, como leer, escuchar música, pero sabía que a la larga esto iba a significar una frustración. Así que finalmente decidió estudiar cine en la Universidad de Lima, que le quedaba a 15 minutos de su casa. Bueno, generalmente cuando dices que quieres estudiar cine, la gente piensa que, usualmente se piensa que quieres editar o que quieres filmar o que quieres hacer cine. Pero a mí me interesaba el otro lado, claro, el lado del mirón, el lado del observador, que era finalmente la misma pulsión de esta chica que se sentaba a escribir sobre cosas que no entendían del colegio, de la casa, sobre dinámicas familiares y a tratar de encontrar personajes en mi día a día, de alguna manera, ¿no? Y entonces, a mí me gustaba mucho leer el dominical, a pesar de que en realidad en esos años también podía ser medio aburrido, honestamente, pero ahí había identificado algunos escritores que me gustaban. Y me gustaba Ricardo Bedoya, me gustaba mucho las cosas que escribías o la manera en que miraba las películas, ¿no? Me hacía ver cosas que
insospechadas en las propias películas. Y supe que él era profesor en la Universidad de Lima, y eso también me animó a, o sea, hizo que no sea tan triste de repente no estudiar literatura, ¿no? Y luego también el consuelo de que al final, si lo que te gusta es leer, lo vas a seguir haciendo, ¿no? Pero sí, definitivamente creo que es como un, ¿cómo lo digo? Como un círculo que no he terminado, como una espinita en el pie, ¿no? El no haber podido estudiar literatura, sí, sí. Sin embargo, sus expectativas respecto de la carrera y de lo que ella deificó sobre el intercambio universitario no fueron colmados. Para mí la universidad cuando ingresé me decepcionó mucho también, porque como me gustaba ver muchas películas, la tenía muy idealizada, y además ya acabando el colegio estaba descubriendo el cine francés, y entonces veía, no sé, películas donde habían debates y donde las personas en la universidad tenían opiniones y una sed de conocimiento muy grande y mucha sensibilidad propia, y en fin. Y yo entré a la universidad, al salón de cachimbos. Además, yo venía de estudiar en un colegio solo de chicas. Y me pareció terrible, decepcionante, no sé, no era un punto de debate o de encuentro de miradas o de opiniones, no me pareció nada de eso, me pareció que el nivel era más bajo que el colegio, y me pareció que no sé, que habían cosas muy infantiles, y sin que lo infantil sea malo, pero no sé, que todo era demasiado joda. Y a mí también me gusta la joda, pero no sé, no. Y traté de buscar un espacio donde. Y además sentí que mucha gente estaba ahí por deber ser, ¿no? Porque había muchas expectativas de los padres de que estuviesen ahí. No estaban ahí por decisión propia. Y quizás en mi cabeza adolescente creía que muchos tenían que ser como yo, que tuviesen ganas de aprender cosas y de maravillarse y de abrir una puerta y que luego se abran muchas más, ¿no? Y de armar como un árbol genealógico de los escritores que les gustan o de los directores que les gustan. Y sí me sentí sola en ese sentido. Pero lo que nunca abandonó, en ningún momento, fue la escritura. De hecho, al poco tiempo de ingresar a la universidad descubrió el taller de poesía, dirigido en ese entonces por Carlos López de Gregory, al que se inscribió no solo buscando la oportunidad de compartir sus textos con la experiencia de López de Gregory, sino también esperando encontrar gente que gustara de lo mismo, buscando, como ella dice, encajar con mis criaturas. Lamentablemente, la experiencia ahí, en el taller de poesía, no fue la mejor, pues fue acosada por un hombre de 40 años, ella tenía 17 en ese entonces, que se le acercó con un falso interés por su trabajo, recomendándole autores, prestándole libros, para finalmente hacerle una serie de proposiciones horribles. Sin pensarlo, ella abandonó el taller, pero con la ayuda de Carlos López de Gregory pudo denunciarlo a las autoridades universitarias y gestionar que no regresara al taller. La cultura, asegura, es un mecanismo de seducción que suele ser pésimamente empleado. Afortunadamente, este condenable episodio no fue en desmedro de la importancia que la poesía tiene para ella, y en 2010 decide publicar su primer libro, Cuentos tristes que esperan las chicas antes de salir a bailar. Escuchemos cómo fue esa transición. Ya tenía como una Moleskine, digamos, una libretita. Ya no era el diario, porque yo realmente el diario en el que empecé a escribir eran hojitas de olor y con el candadito, era lo más girly, lo más así fresa del mundo, ¿no? No, esto ya era una libretita propiamente, pero era mi libretita que me acompañaba además de mis cuadernos de la universidad, ¿no? Entonces, sí tenía un lugar, pero bueno, era distinto. Y luego pasó al Word y descubro cosas que se pueden hacer, cosas que, no sé, increíbles también, ¿no? Incluso eh, en el mismo Word se puede ya ver como si fuese un librito, y eso me fascinó mucho. Sí, sí, sí. Pero bueno, había trabajado en una editorial y quizás eso también me impulsó un poco no sé, a sentir que quería cerrar una etapa, que era la etapa de la universidad, y de alguna manera también se mezclaron como tres plaquetitas que había mandado a los Juegos Florales o cosas así, y nada, sentir esto, que se podía
que era como los poemas de la época universitaria, ¿no? Mi época escolar y universitaria, y ya estaba. Pero no hubo mucha, fue más impulsivo en realidad y más vehemente. Creo que no hubo muchísima reflexión de que realmente fuese un libro. O sea, no me hice las preguntas que me he hecho un Matacaballos, definitivamente. Fue mucho más espontáneo y entre caprichoso e impulsivo y tal, ¿no? Bien, pasada la presión autoimpuesta de publicar joven y de que su trabajo en la editorial le permitió conocer gente de la carrera que ella no pudo estudiar, y que de a pocos fue perdiendo el pudor a hacer público su ser poeta, fue gestando así su segundo libro, Vacaciones de Invierno, aunque todavía no como unidad temática, pero sí consolidando su capacidad para adecuar al papel esa impronta visual casi cinematográfica de imágenes siempre en movimiento. Para el segundo libro, para Vacaciones de Invierno, sería súper injusto no mencionar a Manuel Fernández, que es un poeta que además admiro mucho, y él me enseñó a editar mis poemas, con inclemencia, y a darme cuenta cuáles poemas estaban hablando más o menos de lo mismo, y por qué uno era mejor que el otro, y así. Entonces, ya en tratar de, con los poemas que tenía, que ya sabía que más o menos iban por ciertas temáticas o por la generación de ciertas atmósferas, intentar crear una, un poco una historia, ¿no? De fulgores. Eso creo que hubo, pero no había esa intención primera de quiero contar esta. No estaba así estructurado. Ese segundo libro fue publicado por la editorial argentina Vox, pero lo más importante es que ahora ustedes pueden descargarlo libremente desde la web del taller editorial La Balanza, gestores también del boletín de poesía Pasapalabra, uno de los documentos actuales más importantes sobre poesía que pueden encontrarse en la ciudad. Si están interesados en el libro de Ana Carolina, en vacaciones de invierno, pues digiten en sus pantallas labalanceeditorial.wordpress.com y hagan clic sobre la pestaña Archivo. No solamente van a encontrar este libro, sino otros 9 de otros autores, todos de libre descarga. Ahora sí, entremos a Matacaballos, donde la historia familiar vuelve a interponerse. Como ella misma narra, siempre ha estado algo obsesionada con su lado materno, que son inmigrantes italianos, específicamente de la región de Calabria, ubicada al suroeste de la península. Así, ella medio que se había impuesto a escribir un poemario sobre el viaje de su abuelo Salvatore a Sudamérica, quien en realidad llega primero a Buenos Aires a los 5 años, junto con sus padres y sus 2 hermanos mayores. Sin embargo, nadie en su familia romantizaba este viaje, solo ella, quien constantemente imaginaba el barco, los camarotes, las semanas continuándose una tras otra rodeados de mar, y en su paladar la melodía de la palabra Calabria, palabra que le encanta, repitiéndose una y otra vez. Además, Indica se dio cuenta que en Perú no existen libros de poesía que hablen sobre esa inmigración, como sí sobre las asiáticas. Sin embargo, no fue hasta 2013 que el poemario encontraría su razón de ser, curiosamente en el lado opuesto, su familia paterna, cuya relación siempre fue tensa. Y en realidad mi papá sí que fue mucho más fabulador sobre la historia de su familia, ¿no? Porque me contaba muchas cosas, y muchas cosas terribles, absolutamente, ¿no? Como las condensaciones de historias del Perú, ¿no? O sea, mi abuelo fue un hijo bastardo de un hacendado de esa zona, y bueno, en fin, muchas historias de abuso y tal, ¿no? Eh, y no sé, como que siempre también había prestado atención a esas historias, pero como era más apegada al otro lado, pensaba que, y lo tenía mucho más sublimado, iba a escribir sobre eso. Hasta que fui al hipódromo con mi padre y ahí descubrí que tenía que escribir sobre eso, porque allí estaba otro lenguaje, allí estaban muchas otras cosas. Y además era una oportunidad para conversar con mi papá también, que tengo una relación especial con él, un poco bastante tensa, con mucho cariño, pero muchísima atención y muchísimos desencuentros. Sucede que ese año, un domingo se encontraba con su padre almorzando en el hipódromo de Monterrico mientras veían las carreras de caballos. Valga resaltar que Erasmo, su abuelo paterno, fue un reconocido y galardonado preparador, con clásicos ganados internacionalmente. Pero los recuerdos con este abuelo, a pesar de ahora convertirse en el factotum de su nuevo libro, no fueron siempre agradables. Tenía relaciones opuestas.
De hecho, yo no me llevaba muy bien con Erasmo, pero creo, ahora que me pongo a pensar, e incluso también con esta distancia con la que hablo de él y todo lo demás, porque era un tipo absolutamente metódico, súper tradicional. Me acuerdo que las mesas con él, o digamos los sábados o los domingos que habían como invitaciones familiares, él era la voz, él era el que establecía las normas, comía perfectamente, hasta las naranjas las comía con cubiertos, todo lo comía con cubiertos, todo lo comía perfectamente, era lo más prolijo que existía, peinadito así, con la gomina. Yo yo siempre he sido muy chúcara y siempre he sido muy curiosa y un poco torpe en mis movimientos, se me caían las cosas y encima como me sentía nerviosa porque estaba él que hacía todo perfecto y que todos sus nietos hacían todo perfecto, se me caían más y era como muy consciente de mi, no sé, además también había muchas cosas, obviamente, las familias tradicionales y patriarcales, de que se esperaba que las mujeres tuviesen determinado rol que no era el mío, ¿no? De hecho, creo que a él le llamaba mucho la atención de que yo siempre eh, tuviese heridas en las rodillas, porque me gustaba mucho jugar y corretear y tal, y siempre estuviese sudando, despeinada, desgreñada, ¿no? O sea, no era la imagen de una chica linda. Y de hecho con mi hermana conversando, este abuelo, mi hermana era mucho más tranquila y más dulce, digamos, etcétera. Mi abuelo le decía, cuando crezcas vas a ser secretaria, como diciendo, te sabes comportar y no sé qué. Y a mí obviamente nunca me decía nada. Y siempre tenía algún comentario de lo desgreñada que estaba, de lo sucia que estaba, o cosas así, ¿no? Nunca, o sea, siempre sentí como su desaprobación porque no encajaba en cierto molde o en cierta cosa. Regresando a ese domingo, no recuerda cuál caballo ganó la carrera, pero sí que no fue el favorito. Fue entonces cuando su padre se acercó al preparador y le dijo, faltó que tu jinete le meta más brazo. Más brazo. Esta frase, que no comprendió, se quedó dando vueltas en su cabeza. Puede que no la haya entendido a cabalidad, sin embargo percibía bien todo lo que ésta cargaba y denotaba. Un mundo de hombres, de fuerza, de temple, de cualidades que dentro de ese espectro parecen no reconocérsele a las mujeres. Y ahí me di cuenta que en realidad la mirada de mi papá era súper interesante, ¿no? De haber crecido en el hipódromo, cómo eran también su relación con sus amigos, que él estudió en un colegio de clase media acomodada y también los complejos que habían de que sus papás son provincianos, de hecho, y mi papá vivía en el hipódromo y todo el resto tenía papás que eran médicos o abogados y vivían en casas en Miraflores. Esos choques me parecieron bastante más interesantes, ¿no? Escuchen, así empieza Ana Carolina el poemario, con esta suerte de disclaimer antes de entrar a los poemas. Mi papá creyó que yo era hombre hasta el momento en que el doctor se acercó a decirle que su esposa y su hija estaban bien. Me iba a llamar Jorge Luis. Íbamos a compartir su nombre y también la locura por las películas de guerra, la caja de herramientas y largas cabalgatas por el Aras. En la cancha sería defensa como él, un chico no grueso, pero recio, de piernas fuertes y espalda ancha, uno que aguante golpes y que sepa repartirlos. Yo me interpuse entre el sueño de mi papá y su hijo. Mi papá no era de la raza de padres tolerantes y coherentes. Nunca pudo educar con el ejemplo. 6 años después de que me interpuse en su sueño, mi papá consiguió tener un hijo y ponerle su nombre. Lo irónico es que yo me parezco más a él, y estuve esquivando reconocer que mis palpitaciones se parecen más al trote de los caballos enloquecidos que a los de un corazón saludable. Pero ya me cansé. Ana Carolina debía ahora remontar el trote y adelantarse a lo que implicaba confrontar las tensiones paternas en busca del mejor enfoque para el libro. En esos 5 años, es decir, entre 2013, que sucede la anécdota del hipódromo, y 2018, que el libro es publicado, suceden varios cambios en su vida, siendo uno de los más importantes su mudanza a Barcelona, a donde fue a estudiar un máster en cine. Pero este cambio fue a una positiva sincronía, pues el inicio del libro estuvo influido por cómo ella tenía configurados sus esquemas de trabajo en ese momento a causa de la tesis de su máster. Matacaballos que desde el inicio tenía una intención de que sabía que tenía que haber un poema sobre el nacimiento del caballo, sabía que tenía que tener un poema sobre
un caballo que se lastima, sabía que quería tener un poema con una imagen que me había contado mi padre, que a mí siempre me había parecido fascinante, de niños nadando con caballos. Entonces sabía ese tipo de cosas. Así, decidió escribir primero un índice que fungiese como escaleta y gestarlo casi como un proyecto de investigación. Se tomó todo el proceso con mucha más calma. Vio muchísimas películas hípicas, de western, se familiarizó con la jerga ecuestre y leyó a poetas argentinos que describiesen la pampa. A quien resalta de estos es a Héctor Vial Temperley, con su poema Elegía Argentina, que le sirvió de guía, el cual empieza así. Los caballos se bañan en el río, y yo me baño en el río con los caballos. Sus crines y sus colas son de agua sobre el agua, como fuentes que fluyen desde la arena al aire. Y yo me baño en el río, pero bebo las crines y las colas de los caballos. El agua rueda desde Dios, y se desliza por sus ancas y se bifurca en mis caderas. Más que el río y la lluvia, sus crines me humedecen el pelo. Es una tarde de verano de un día que no existe, y en un país que no se tiende y a la sombra de sus caballadas. Y continúa. Que he batallado mucho con ciertas cosas, con ciertas características de mi padre, que obviamente no me gustaba mucho. También es cierto que este libro me ha hecho descubrir algo que ya intuía, que hay cosas que no me gustan de él porque yo también las tengo, que hay cierta vehemencia, que tiene cosas que me gustan, pero que también tiene cosas que no me gustan y que son, como decía, ¿no? Estas pisadas fuertes de mi papá y estos totes desbocados que al final yo también los tengo, mi corazón también va ahí, ¿no? Una arritmia parecida a la de mi padre, creo yo, ¿no? Entonces sí, me parezco más, me reflejo más en él de lo que quizás me hubiese gustado admitir en un inicio, ¿no? Pero me reconcilia un poco con esa idea. La preparación del libro también significó una serie de entrevistas a su padre. Evidentemente tuvo que contarle que quería escribir un libro sobre la vida en el hipódromo, sobre los caballos y las tensiones de este mundo de hombres que cuidan estos animales como si fuesen sus mujeres. Ella siente que su papá creyó que el poemario iba a ser una suerte de homenaje a Erasmo, a las hazañas de ese hombre a quien él como hijo tiene muy idealizado. Ana Carolina temía frustrar sus expectativas. Sin embargo, sábado a sábado, durante esas mañanas que caminaban entre los aras, su padre fue entendiendo la materia prima del libro. Seguro se preguntarán qué sintió su padre al leer el libro, ¿verdad? Le gustó, y estuvo muy orgulloso el día de la presentación. Parecía que era su presentación. Tanto así que, para eso era la primera vez que yo presentaba un libro en la Feria del Libro de Lima. Yo antes había trabajado en la Feria del Libro, vendiendo libros, o bueno, cuando trabajé en Estuendo, llevándole la prensa y otras cosas, pero siempre había sido como más backstage, ¿no? Pero mi papá se apareció con terno, porque era su día, y estaba súper emocionado. Tanto así que me olvidé ese día, yo solo lo veía a él. Me olvidé de agradecer a personas que habían sido súper importantes en el proceso, porque solamente, no sé, quería verlo a él y que esté, no sé, de alguna manera feliz, ¿no? Porque sí que fue muy importante conversar con él. Y de hecho, en el libro hay como pequeños fragmentos de la entrevista que yo le hice que sirve como para ordenar. Y sí, que obviamente si no, el libro no hubiese sido el libro que es sin la conversación con mi papá y sin recuerdos que él ha compartido conmigo y todo lo demás. El Matacaballos no solo urde con meticulosa prudencia el contenido de su trama, también se atreve a dejar el verso corto que caracterizó sus otros dos libros. Si bien el constructo cinematográfico alcanza aquí su mayor brío, también lo logra con los sonidos, generando una tensión de incremento, logrando colocar al lector sobre el lomo de estos sementales fonderos que dosifican su energía para conseguir la meta. La voz narrativa del libro es polifónica, intercambiándose constantemente entre personajes, componiéndose a modo de un documental. Está primero el hijo, evocando en primera persona, luego siendo él el que se aparta para proseguir con el relato, endosándoselo luego a la hija, que se convierte en una suerte de fantasma de esta dinastía masculina que se ve truncada.
trucada no solo por la aparición de esta yegua chúcara, sino por el cambio de los tiempos. De hecho, fue Ricardo que me decía que es eso, que es como la historia de un linaje, ¿no? Que pasa del abuelo al hijo y finalmente a la hija, ¿no? Y hasta que de alguna manera también va relacionado con la figura de esta yegua desobediente, ¿no? Y él dice que al final es un libro sobre la celebración de la feminidad. Bueno, en fin, tiene ahí unas ideas, ¿no? Pues en medio de este universo muy masculino, con códigos muy masculinos, digamos, estereotípicos, ¿no? Creo que sí, sin querer queriendo, hay un personaje que es testigo del paso del tiempo, ¿no? De un mundo que no va a seguir existiendo, un tipo de hombres que ya no van a seguir existiendo, un tipo de relaciones familiares que tampoco van a seguir existiendo, ¿no? Entonces sí hay quizá una mirada ahí del pasado y de un pasado que tiene un inicio y un final, ¿no? Sí me interesaba que en el poemario se sienta un poco que hay como un inicio y un final, ¿no? Y un final además que es como el viaje encima más al pasado, ¿no? A esta hacienda, etcétera. Sin embargo, el final del libro es poco afable. Contiene la rudeza de la soledad, un halo de desánimo que deja un sinsabor al terminar su lectura. Y es que Ana Carolina ha sabido retratar el ocaso de un deporte que tuvo su esplendor hace 5 décadas, un recuerdo cuyos protagonistas claman con urgencia para no ser olvidados. Pasa también que las características visuales de las que está ungido el poemario, como una ligera huella que lo emparenta con lo rural, los escenarios abiertos y descampados, así como la luz natural que predomina en sus escenas, e inevitablemente revela las fracturas machistas de nuestros constructos sociales, y que la autora ya no pasa por alto porque, como ya dijo, como leímos hace un rato, ella ya se cansó. Si bien no hay final feliz, al menos le permitió converger con su lado masculino y reencontrarse con su familia paterna. Sucede que nuestra generación, la mía, la de Ana Carolina, ha tenido la oportunidad de desmitificar y de construir los vínculos con nuestros padres y madres, permitiendo construir roles más horizontales con ellos, eximiéndolos también de la responsabilidad de ser héroes o seres inquebrantables que todo lo saben y todo lo pueden. El tema es que muchas veces ellos no han sabido lidiar con este cambio de roles, pero para eso también sirve la poesía. Bueno, más que la poesía, creo yo, es la ficción en general. Yo creo que te permite vivir, te lleva a lugares insospechados y eso ya, encima en un contexto como el que vivimos, es una salvación, ¿no? Realmente te presenta amigos imaginarios, te hace vivir cosas totalmente improbables, conocer, verte reflejado en cosas totalmente improbables. No sé, nunca vas a estar tan solo, y en especial cuando eres una persona que te ha costado un poco encajar o sentirte acompañado, etcétera, no, nunca caminarás solo. Si es que, no sé, tienes libros y tienes poemas o tienes películas, ¿no? Son tus amigos imaginarios. Suena muy naif, pero sigo viéndolo así. Si bien el acercamiento de Ana Carolina a la escritura es una actividad gozosa, como ella misma lo describe, algo que contamina tu vida en el buen sentido, aún le cuesta definirse como poeta. Tengo como un excesivo pudor a decir que soy... Mira, me costaba hasta decir que era periodista. No sé si viene ahí por un lado de ser mujer o qué sé yo, probablemente un poco, ¿no? Me da vergüenza, me da rubor decir, soy periodista, soy escritora, me parece tremendo, o sea, me parece más fácil, incluso, no sé, decir que escribo pues es algo que tengo que decirlo cuando tengo mucha confianza con alguien. No se lo digo de buenas a primeras, no me defino por eso, no sé, por una suerte de exceso de respeto, de vergüenza, pero no me de vergüenza porque siento que es algo que me tenga que avergonzar, sino, no sé, exceso de respeto probablemente. Y también porque uno no quiere creerse, no sé, ¿sabes? La creadora o, ay, se hace la artista o la no sé qué. Yo creo que, y eso sí es algo
me sonaría absolutamente prejuicioso, pero que al menos, no sé, desde mi experiencia en Perú, que es donde he vivido casi toda mi vida, hasta los 27 años, no sé, por ejemplo, yo descubrí que en la universidad me llamaban la elocuente, como un insulto, cuando en verdad la elocuencia es algo hermoso. Porque en las clases de lenguaje audiovisual con Ricardo, yo participaba a veces, y eso que a mí, la verdad, es que yo me daba mucha curiosidad enterarme ya cuando salí de la universidad que me llamaban así, porque para mí participar, o sea, me lo pensaba mucho antes, porque me daba mucha vergüenza también participar y decir lo que yo pensaba, y solamente participaba si es que sentía que podía hacer algo interesante o tal, y me lo repensaba mucho, y realmente maceraba mucho las palabras en mi boca antes de decirlo. Eh, pero sí, o sea, sí siento que se, hay como una suerte de duda o como que vemos mal al que se quiere, ay, ¿este quién se cree que es, no? Como vemos mal a alguien el que quiere destacar o el que quiere tener una idea propia. Entonces quizás por eso siempre me ha costado definirme así, ¿no? Hasta ahora yo no te puedo decir soy poeta, te puedo decir que escribo poesía, y bueno, de hecho ahora mismo no lo estoy haciendo, entonces escribo cuentos, o intentos de cuentos, o criaturas que quieren ser cuentos, pero me sigue costando, me interpela, me cuesta, y la verdad es que sí que conozco otras chicas que escriben, tengo algunas otras amigas, y creo que también les cuesta mucho, no sé, y me parece que a los hombres se les hace más sencillo asumirse como tal, o decir soy escritor, o soy poeta, o no sé qué. Finalmente, Ana Carolina se identifica con su Hilita, una de las yeguas ganadoras de Erasmo, su abuelo. Escuchemos lo que le contó su padre en una de estas entrevistas. Zoila era una yeguita fondera y ligera, recontra corajuda. No le gustaba que la pasaran. Si le ponían más caballos, más se emocionaba y mantenía su ritmo. Corría siempre adelante. Como adelante va también Ana Carolina dentro del panorama de poesía actual y femenina de nuestra ciudad. Gracias por acompañarnos, déjenos sus comentarios y preguntas, cuéntenos a qué poetas están leyendo y a cuáles les gustaría ver en próximos episodios. Versos para todos.